hermanos, Dios los bendiga, hermanos, que nos escuchan por este medio. Les agradecemos por estar atendiendo este programa que está basado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que se llama Cantando con Entendimiento, que dice el versículo, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a estar analizando esta tarde la canción de Y vimos tu gloria, que según yo, hasta donde sé, es de En espíritu y en verdad, al menos la versión con la que tocamos es de En espíritu y en verdad. Y vamos a iniciar a analizar esta canción. Dice el primer verso: Dios creador, su gran misterio escondido, reveló. Obviamente, Samuel, creo que inicio contigo, pues haciendo una referencia obvia a nuestro Señor Jesucristo, pero la pregunta aquí sería: ¿por qué es un gran misterio? ¿O por qué Dios lo mantuvo en secreto o en forma de misterio? ¿Qué tal? Un saludo a todos y pues primero tendríamos que saber a qué misterio se está refiriendo en la escritura. Hay muchas menciones de un misterio acerca de Dios, desde el misterio de la piedad, si no mal recuerdo varias veces en los escritos del apóstol Pablo se menciona el misterio del Evangelio. Habla de un misterio que está escondido. Jesús mismo habló de misterios, entonces sería interesante preguntarle al autor a qué misterio se está refiriendo. Pudiera ser el misterio del Evangelio por el contexto, el mismo misterio de la piedad que incluye a Jesús haciéndose hombre, pero es difícil tratar de decir con 100% de certeza que el autor que trató de decir. Como ya hemos mencionado antes, son cosas que a veces se quedan abiertas a la interpretación, que no es muy claro el autor. Entonces, pues, no sé, incluso, si no mal recuerdo, hay un misterio donde habla acerca de la segunda venida de Cristo, de cómo vamos a ser transformados. Entonces no es tan sencillo. Yo, por el contexto, insisto en que puede ser pudiéramos decir, el misterio quizás del Evangelio, o el misterio de la piedad, que es Jesucristo manifestado en carne. Por lo que sigue, quizás pudiera inclinarme por esto, y sin duda alguna creo que si nos referimos a este misterio, es evidente que es algo que estuvo escondido por mucho tiempo. Por eso los judíos, cuando Jesús apareció, no creyeron, y menos al morir. Por eso los judíos ortodoxos hoy en día no pueden concebir un Mesías muerto. No está dentro de lo que ellos esperaban, y por eso pues es un misterio cómo que nuestro Salvador, el que va a librarnos uh, de los opresores, el que nos va a dar paz eterna, que va a reinar, como que lo mataron en una cruz. Y incluso si aceptáramos, poniéndonos en el lugar de los judíos, si aceptáramos la resurrección, de todas maneras el pueblo judío siguió oprimido por los romanos después de la muerte de Jesús, hasta llegar a su destrucción en unos años más adelante, un par de décadas más adelante. Y después quedaron sin nación, sin mucho menos, digamos, gobernando a los demás pueblos, como hay profecías en el Antiguo Testamento, sino sin una nación, sin un territorio propio, alejados de su tierra,
en el exilio hasta el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que regresaron, y sin embargo, pues ahí sigue el conflicto. Sabemos lo que pasó hace unos meses, la guerra que se dio allá, porque el territorio sigue sin ser completamente de ellos, y incluso en el mismo Jerusalén, la mitad de la ciudad está bajo el control de los árabes. Entonces pues es misterioso por esto, como es algo no claro, pues tanto así que, repito, los judíos no han entendido esto. Y creo que si leemos el Antiguo Testamento es difícil tratar de hacer o incidir las expectativas con lo que pasó. Eh, Tratar de entender que sería en dos partes el cumplimiento de las de las profecías mesiánicas, sí es muy muy complicado, y a veces fácilmente podemos hacer una crítica acerca de los hebreos y decir, pues cómo que no creen en Jesús el Mesías, y es muy claro. La realidad es que si estudiamos el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas no es tan sencillo. Creo que sí es un misterio, eh, algo que no está revelado, pues, sobre lo que no hay luz, y que sí se batalla para entender, aunque creo también que Jesucristo iluminó a sus discípulos, iluminó al apóstol Pablo, iluminó a estas personas que escribieron el Nuevo Testamento para que entendieran que este misterio había sido revelado. Y dice la segunda parte de este verso 1, dice, lleno de gracia y de verdad, Él se humilló y entre nosotros habitó. Obviamente aquí, Mari, pues haciendo una referencia a Jesús, ¿no? Porque habla específicamente, o bueno, se podía entender que habla de alguien, no de algo como tal. Sí, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que nos concede estar aquí en esta primera emisión del programa Cantando con Entendimiento del 2024. Sí, el hecho de que Jesús haya venido en carne como hombre, realmente fue una condición muy lejana de lo que es su naturaleza, ¿verdad? Que se despojó de su deidad y de su gloria, de su esplendor, para venir y vivir entre nosotros, entre la humanidad. Entonces, lleno de gracia y de verdad, es algo que estaba escrito desde los Salmos, que sobre él sería derramada su gracia, y él es la verdad, porque Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces él vino a traer esa gracia y esa verdad encarnada para mostrar el amor de Dios a la humanidad entre nosotros. Para eso Jesús, conociendo el corazón del hombre, sin embargo, vivió entre nosotros y caminó entre nosotros, y vino para salvarnos y rescatarnos. Dice el verso 2, dice, tu majestad mostraste como hombre toda tu bondad. Aquí no sé, Samuel, si está haciendo una referencia a Jesús como tu majestad, o que él mostró su majestad como hombre. No sé cómo lo puedas interpretar tú. Sabemos que pues es difícil al no tener al autor, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiéramos entender esta parte? Creo que se puede entender de las dos maneras, refiriéndose a Dios como el título de tu majestad, y luego aparte diciendo mostraste como hombre toda tu deidad. Me parece que es al menos
pudiera ser la forma, porque se puede hacer un paralelo con el primer verso, que primero dice Dios creador y luego habla del misterio de lo que hizo. Entonces quizás al referirse, pues sí, de otra manera creo que no pudiera ser tu majestad mostraste como hombre toda tu deidad, pues creo que es más bien se le da el título de majestad a, a Cristo y después se le dice que mostró como hombre toda su deidad. En esta parte obviamente se habla de la realeza de Jesucristo como rey, como quien gobierna, como quien tiene el control de las cosas. Sin embargo, creo que al menos en lo particular difiere un poco con esta frase de que mostró como hombre toda su deidad. Y me gustaría también escuchar su opinión porque me parece que si algo hizo Jesús es despojarse de esta deidad cuando bajó como hombre. Y obviamente no mostró toda su deidad, dio para mí, desde mi perspectiva, dio ligeros, por decirlo de alguna manera, chispazos, pequeñas muestras en la transfiguración, en los milagros portentosos que hacía al resucitar a Lázaro, al resucitar a la hija de Jairo, al tener estos milagros de sanidades, de liberar demonios, mostró pequeñas porciones de su deidad, de él como Dios, más no sé si pudiéramos decir que toda su deidad completa. Me parece que más bien se despojó de su deidad, de toda su deidad, al venir a esta tierra como un hombre, y si bien era ciertamente hombre, ciertamente Dios, creo que sí no se alcanzó a ver en toda su plenitud lo que abarca la deidad de Dios, perdón, de Jesús, lo que abarca el ser Dios completamente. Creo que no fue mostrado a plenitud mientras estuvo aquí en la tierra. Creo que si leímos el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1, lo que ve Juan, que ve a Jesús, esa es toda la deidad de Jesús. Y después como ve cuando Jesús regresa a esta tierra a juzgar y a gobernar, para mí esa es toda la deidad de Jesús. No sé ustedes qué opinen. Sí, de hecho es que entramos al primer cambio que le hicimos a la canción, porque en la original creo que es la que estás leyendo tú, Samuel. Dice deidad, toda tu deidad, y nosotros le pusimos mostraste como hombre toda tu bondad. Ok, sí, pues en ese caso me parece que pues sí es un cambio muy correcto por esto que acabo de mencionar. Y creo que sí, fue una característica del ministerio de Jesús la bondad, el ser bueno con las demás personas, el tener misericordia de los más necesitados, porque Jesús no se codeaba con la gente que tenía poder político, no se codeaba con la gente que tenía el poder religioso. Él estaba siempre en lugares que incluso era criticado severamente por eso. Estaba con los ladrones, estaba con las personas que eran pecadoras en sí, que vivían pecando. No quiere decir con esto que los fariseos, que los saduceos no pecaran, sino quizás que eran pecados que pues nosotros pudiéramos considerar más aparentes. Era con los publicanos, que sabemos que eran ladrones, que eran extorsionadores de su propio pueblo. Andaba con estas personas, con las pues con personas de moral discutible, como ah, leemos en las escrituras. Entonces es ahí mostró su bondad, que él es bueno, y es una característica muy complicada a lo mejor de describir, porque eh, no sé si nosotros pudiéramos eh, considerarnos buenos, que conozcamos la bondad. Incluso Jesús mismo, cuando lo llaman bueno, dijo que no deberían llamar a nadie bueno, sino solamente al Padre. Entonces el cambio me parece muy acertado, y creo que pues sí, mostró esta característica de la deidad de Dios, el ser bueno mientras él anduvo en esta tierra. Ahora aquí hay un, bueno, en la parte que sigue
Ahí, para mí, ¿verdad? No sé. Ahorita lo vemos, hay un problema porque dice, y en esta tierra reflejaste con poder, te hiciste esclavo por amor. La pregunta aquí es, ¿qué reflejó con poder? Porque, o sea, a lo mejor gramaticalmente para mí no tiene sentido. Entonces, no sé, Mari, ¿cómo podríamos también nosotros hacerle para interpretar y para poder lograr darle un significado a este verso 2? Sí, bueno, reflejó, Jesús dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y como decía Samuel, perdón, no. En la escritura dice que a Jesús, cuando estaban cuestionándole con qué autoridad hacía tales o cuales milagros, Jesús les dijo, pues yo hago lo que mi Padre hace, ¿verdad? Y si no me quieren creer a mí, que ustedes no creen que yo soy el Mesías, entonces crean por las obras que hago de mi Padre, que son las que dan testimonio de mí. Entonces, sí, el poder que mostró Jesús con eso que mencionó Samuel de los flachazos, chispazos o reflejos del poder de Dios manifestado en la tierra, la visitación de Dios mismo entre nosotros, dio ese reflejo del gran poder del Dios creador que es. No en toda su magnitud, quizá, y quizá tampoco buscaba, no sé, esa es una opinión mía, muy personal, quizá tampoco buscaba el protagonismo, porque incluso en el primer milagro que hizo en las bodas de Caná fue escondido y dijo, pues si todavía no llegué a mi hora, todavía no empezaba su ministerio y ya le estaban pues pidiendo que manifestara su poder. Entonces fue que no hizo ruido, no hizo mucho aspavientos durante su transitar en la tierra con nosotros, pero sí hubo reflejos y destellos de su poder entre nosotros. Quizá el completo reflejo de la gloria de Jesús fue en la tierra, fue durante la transfiguración, de lo cual solo 3 fueron testigos, ¿verdad? Sí. Pedro, Juan y Jacobo. Sí. ¿O nada más Pedro y Juan? Pedro y Juan nomás. Ok. Pedro y Juan, Samuel, ¿sí? Que fue cuando Jesús realmente mostró un reflejo de la gloria del Señor en su ser como hombre. Jacobo también. Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo. Ok. Entonces, gracias, Samuel. Y entonces, pues sí, está la palabra reflejaste. Para mí no desencaja tanto, pero pudiéramos encontrar una más adecuada que le diera el sentido de cómo Jesús manifestó el poder de Dios a través de su vida. Entonces, o sea, gramaticalmente sería o estaría conectado con la parte de ahorita, ¿no? De la deidad. O sea, reflejaste con poder la deidad, ¿no? ¿O qué reflejó con poder? Es que no me queda claro. En esta tierra reflejaste con poder ¿qué? La bondad, si lo conectamos a lo anterior, o la deidad, en caso de que lo mantuviéramos como en el original, que yo me imagino que esa fue la intención del autor, ¿no? De que él mostró con poder en esta tierra su deidad. No sé, tú cómo lo veas, Samuel. Sí, creo que está conectado directamente con lo anterior, entonces queda un poco, como tú dices, no queda tan entendido porque se está refiriendo en la letra original a la deidad, y ahí sí pudiéramos decir, pues sí, el poder y la deidad pues están relacionados, pero como se hizo el cambio que hicieron, que a mí me parece muy apropiado, ya después la siguiente frase sí queda como no tan entendible, que en esta tierra reflejaste con poder, y se está refiriendo a
la deidad, en este caso como se hizo el cambio a la bondad. Entonces sí, ya queda un poco, pues no sé, habría que cambiar esta palabra, a esta frase de alguna manera para que haga más, para que tenga más coherencia con la palabra bondad. Pudiera ser, y en esta tierra reflejaste tu poder. Sí, pudiera ser. Ahí sí sería una Porque opción. ahí Y el conector es y, la conjunción y, sí, lo que lo conecta con la conecta parte con el anterior. anterior, pero podemos usar otro conector. También. No, o pudiera ser ya no una conjunción, sino algo que separe lo anterior de esto. Ándale. Y además en esta tierra reflejaste. Ándale. Y dice por último en esta parte, te hiciste esclavo por amor, que esta es una parte pues fundamental de lo que sucedió y de por qué Dios decidió hacerse hombre. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, man. Sí, se humilló a sí mismo, dice en uno de los versículos de ese capítulo de Filipenses, y se hizo siervo, que también se traduce como esclavo. De hecho, Jesús vino a dar ejemplo, y en este sentido se los mostró a sus discípulos en la ocasión que lavó los pies a ellos, y que ese trabajo, esa tarea era únicamente para los esclavos o los siervos, ¿verdad? Y Jesús lo hizo y dijo, el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Les he dado ejemplo, que como yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan, ¿verdad? Entonces, aquí es clave el ¿cómo se dice? El modus operandum. Sí. El móvil de por qué Jesús se hizo siervo y sirvió. No solo cumplió la voluntad del Padre al humillarse hasta lo sumo, ¿verdad? Como hombre. Y en todos los sentidos, porque Jesús ni siquiera abrió su boca, ni siquiera discutió, ni siquiera argumentó. Y esa es una actitud de siervo, ¿verdad? Que obedece sin chistar y sin cuestionar. Entonces, el móvil fue el amor que tuvo hacia nosotros y hacia el Padre, principalmente de cumplir la voluntad del Padre. Sí, y el coro, Samuel, pues presenta varias características de Jesús, ¿no? Empieza obviamente Jesús y lo dice Mesías, Salvador, el Rey, el Verbo. 4 características o 4 formas de llamar a nuestro Señor Jesús. Y sobre todo en el último que dice el Verbo se encarnó y vimos tu gloria. Fue a través de Jesús que se pudo, o fue la forma más clara, a lo mejor, podríamos decirlo de esta manera, en que pudimos ver la gloria de Dios a través de Jesús. Sí, son características, títulos que se le aplican a Jesús en las Escrituras. Jesús, pues, es el nombre que se le dio como humano mientras anduvo en esta tierra, que sabemos que es una derivación del nombre de Josué, que significa Jehová es salvación, Jehová salva. Luego Mesías, que significa el ungido, que habla de 2 funciones que tuvo Jesús, tanto la de sacerdote como la de rey, que eran los 2 puestos a los cuales se ungía. Salvador, que vino a liberarnos. Un Salvador, sabemos que su función es librar, es, pues sí, literalmente salvar de algún peligro, de alguna situación adversa. Rey, que me parece que también está pues intrínseco en Mesías. Y el Verbo, que es uno de los títulos
es un título muy complejo. De hecho, sabemos que está en el libro de Juan, en el Evangelio según Juan, que es el Evangelio teológico, que no es como los otros tres que tienen entre ellos, Mateo, Marcos y Lucas, mucho en común. Juan está aparte. Y este verbo que se encarnó, incluso la parte de y vimos tu gloria, me parece que el autor lo sacó de, de Juan, en Juan 1, donde habla del verbo que habitó entre nosotros, que fue hecho carne, y vimos su gloria, escribe Juan, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, Habla de lo que ellos presenciaron, y creo que esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente acerca de la deidad de Jesucristo. Ellos fueron testigos, incluso ahorita que también Mari mencionaba acerca de la transfiguración, pues Juan fue uno de los testigos. Ellos ah, físicamente con sus ojos terrenales vieron la gloria de este verbo encarnado en diferentes situaciones. Incluso al Juan escribir esta versión del Evangelio, él ya había presenciado a Jesucristo resucitado, lo vio con sus ojos cuando se le aparece a los 12, después cuando asciende, Juan lo vio. Entonces él fue testigo presencial eh, de esta gloria de Dios, de esta gloria de el creador del universo. Él lo constató, incluso en la carta que él escribe. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, eh, que dice que lo que era desde el principio, o sea, dando por entendido que cuando todo empezó ya estaba ahí, haciendo también, es un paralelo muy interesante con lo que escribió en la versión del Evangelio, que el Espíritu Santo lo inspiró, y dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, al decir aquí, cuando se canta y vimos su gloria, que se está haciendo una referencia al Evangelio que escribió Juan, pues es esto precisamente lo que ellos atestiguaron. Literalmente, incluso a mí siempre me ha llamado la atención cómo lo escribe Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Palparon nuestras manos, porque él, incluso sabemos que Juan fue el que se recostó muy probablemente en el pecho de Jesucristo cuando estaban en la última cena. Entonces ellos tuvieron a Jesús, caminaron con él 3 años, lo escucharon predicar, vieron sus milagros, vieron al Verbo encarnado hacer todas estas obras, y lo vieron tener hambre, y lo vieron llorar, y lo vieron enojarse. Entonces ellos fueron testigos de esto, y nosotros indirectamente somos testigos porque tenemos las narraciones de todo lo que ocurrió, y a través de los ojos de todos los testigos que estuvieron ahí, que nos dejaron sus escritos inspirados por el Espíritu Santo, pues también nosotros hemos visto la gloria de Dios. Podemos hacernos una idea, imaginarnos y ver su gloria a través de las escrituras, en todo lo que hizo en la obra de la cruz, en su resurrección, en cómo venció la muerte, en cómo despojó a los principados y a las potestades, cómo arrebató el poder de la muerte, Satanás. Vimos sin duda alguna la gloria de el Dios Todopoderoso. Hemos visto esa gloria caminando por la tierra, por esos polvorientos caminos del Oriente Medio que él anduvo. Hemos sido testigos, sin duda alguna, de esta manifestación gloriosa que ha sido, pues, a nuestro favor. Y volviendo un poco al principio del misterio que estuvo escondido, y que por misericordia nos lo ha revelado a través de las escrituras. Dice el verso 3, Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Esta es una declaración que tiene mucha teología, Mari. Sobre todo la parte de la imagen del Dios invisible, que es un título que creo que, si no mal recuerdo, lo encontramos en Colosenses por Pablo, que podemos entrar en debate, aunque no hay mucho tiempo.
pero es una característica también de Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Sí, Felipe le preguntaba, muéstranos al Padre. Y sabemos que Dios es espíritu. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no has conocido al Padre. Entonces, una estrofa muy difícil que me pusiste. No se le pudieras preguntar a Samuel. Pero sí, nuestro Dios es espíritu. Y hay varios pasajes, al menos recuerdo, el de que nos sostengamos como viendo al invisible. Al menos ese par de pasajes sustentan que en realidad Dios no tiene una forma en sí porque Él es espíritu, aunque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y Jesús fue hecho hombre, ¿verdad? O sea, fue encarnado, Él se hizo hombre y tomó la forma de ser humano, pero aún así reflejaba a Dios en su vida. Entonces, la imagen del Dios invisible también pienso yo que fue manifestada por medio de todos los milagros que Él hizo. No solo el reflejo del amor y la bondad de Dios en su caminar entre nosotros, sino también expresado en las obras de milagros, señales que hizo mientras estuvo entre nosotros. Y esa es una parte de la totalidad del carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Porque sabemos que también un día vendrá como juez. Entonces, la imagen del Dios invisible fue en Cristo Jesús, aunque para muchos pasó desapercibido, pero fue manifestada en su bondad. Yo creo que los que pudieron estar cerca de Él pudieron ver toda la pureza, la santidad, la bondad que había en el actuar, en el caminar de Jesús, en el comportarse, en el hablar, en el estar entre nosotros. No sé, sería así como dices tú, algo de mucho debate, pero definitivamente si Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, es que realmente la imagen del Dios invisible estaba en Él. Samuel, aquí una pregunta apologética rápido, porque hay mucha gente que dice, entonces la imagen del Dios invisible no es Dios. Pues es como pudiéramos decir que el ejemplo sería el espejo, la imagen que vemos en el espejo. Si yo me veo en el espejo y decir que la imagen no corresponde a mi persona, pues es un error. Es evidente que lo que me refleja el espejo, pues soy yo, no me está reflejando a ninguna otra persona, no me está reflejando a ningún otro ser humano, me está reflejando a mí, a mi misma persona. Entonces es evidente que al referirse a la imagen del Dios invisible se está refiriendo más bien a que no se manifestó en todo su poder, no se manifestó como lo vio Juan en el Apocalipsis, no se manifestó como lo vio Isaías cuando fue llamado al ministerio, se manifestó en esta forma, pero ahí estaba esta esencia, pudiéramos decir, de Dios, como si fuera el reflejo en el espejo, y toda la gente que estuvo alrededor pudo ver, perdón, que él era Dios. Y en esta parte me pareció interesante que preguntaras esto, porque por lo regular lo que se pregunta o en el versículo de Colosenses, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, es que se agarra para decir que el primogénito se refiere a que Él era una criatura. Pero sí es muy interesante esto que dices al decir, bueno, pues era la pura imagen, no era Dios. Pero repito, el ejemplo que a mí se me viene a la mente es este del espejo. Y decir que no, es que en el espejo se está reflejando a otra persona que no eres tú. No,
soy yo, es mi reflejo, soy yo, no, si muevo mi mano derecha, el espejo va a ser lo propio. Entonces a esto se refiere, ahí estaba la esencia de Dios en Jesús, y creo que lo que menciona Mari es también un ejemplo contundente cuando le pide Felipe, muéstranos al Padre, y la respuesta de Jesús es brutal, pero vamos a decir, hoy tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no, pues aquí estoy, yo soy. Es sin duda una respuesta que deja en claro que ahí estaba Dios mismo caminando entre los seres humanos. Y en esta segunda parte del verso 2 dice: Hijo de Dios, como cordero te entregaste en humildad para mostrar tu gloria a la humanidad. Y aquí pues da otro título, ¿no? Ya Jesús es el Hijo de Dios, pero habla de esta parte de que habla ahorita Mari en una porción anterior, ¿no? Que como cordero no abrió su boca, no refutó, no dijo nada. Pero podríamos decir que esa forma de entregarse en humildad, esa forma de entregarse a la cruz sin hablar, como un cordero, muestra la gloria de Dios a la humanidad. Samuel. Pues tendríamos que definir, perdón, el concepto de gloria. Creo que entiendo lo que mencionas, y sí, pues, si entendemos la gloria de Dios como esa majestad, repito, vuelvo al mismo ejemplo de lo que vio Juan, de lo que vio Isaías, de lo que vio Ezequiel, de estas visiones que tuvieron algunas personas de parte de la gloria de Dios, ni siquiera la gloria de Dios completa. Quizás Juan sí, un poco más completa. Si nos referimos a eso, pues es evidente que no. Yo pudiera decir que fue algo glorioso, pero sí creo que es diferente decir que se mostró su gloria a la humanidad en este sacrificio. Yo diría que fue algo más bien algo glorioso para nosotros, pero sí concuerdo contigo en este cuestionamiento que haces. Creo que sí, a lo mejor habría también que cambiar algo, pues ahí pudiéramos usar una infinidad de palabras de lo que mostró Dios a la humanidad, pero sí creo que su gloria en la crucifixión y en el entregarse como un cordero sin mancha, me parece que no, quizás no sea lo más apropiado. Y sí, pues la imagen del cordero, ya lo hemos mencionado en otros episodios, viene desde el Antiguo Testamento, el cordero que en las fiestas de Yom Kippur, de la expiación por los pecados del pueblo, se entregaba, y es un animal que sabemos que no es salvaje y que no hace escándalo cuando lo sacrifican, y de la manera en que era entregado este animalito por los pecados de todo el pueblo año tras año, año tras año. Así fue Jesús, pero él al ser el Cordero de Dios una vez y para siempre, y de la misma manera en que el animalito no hizo escándalo, también Jesús no abrió su boca, e incluso cuando le cuestionaban muchas cosas, sus respuestas fueron muy, muy cortas. Cuando lo cuestionaban si era el Mesías, su respuesta fue: tú lo has dicho. Con Pilatos las respuestas, quizás pudo haber incluso dicho algo para que no Pilato lo soltara, porque Pilato estaba a favor de Jesús, pero en silencio. Él pudo implorar al Padre, e incluso se lo dice a Pedro cuando Pedro trata de defender físicamente agrediendo a Malco. Jesús le dice: yo pudiera decirle al Padre y el Padre me enviaría legiones de ángeles a defenderme. Entonces fue de la misma manera, en silencio, sin exigir nada, quizás incluso yo puedo decir hasta sin quejarse. La escritura no nos menciona que Jesús estuviera quejándose de la situación, quizás físicamente, obviamente, pues por el dolor había presiones de sufrimiento, pero nunca
nunca, como nosotros sí nos quejamos cuando pasamos por situaciones adversas de que, ay Dios, ¿y por qué me pusiste en esto? Y cómo, ay Señor, pero no, él estuvo, fue a la muerte por nuestro beneficio, como, como un cordero, como lo que vio Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda parte del coro, Mari, porque nada más analizamos la primera, dice el unigénito de Dios, que es similar a lo que vimos ahorita en la segunda parte del verso 2, porque hijo de Dios, pues el unigénito de Dios, que es el primer hijo de Dios, o el único hijo, perdón, de Dios, dice es fiel, murió y resucitó, y vimos tu gloria y vimos tu gloria. Y aquí me llama mucho la atención porque habla básicamente o relaciona la fidelidad del hijo de Dios con una... Bueno, nosotros relacionamos la fidelidad por lo regular con si yo te digo algo, lo cumplo, ¿no? Eso es fiel o eso es el leal. Y aquí la canción hace esto, ¿no? Porque dice, es fiel, murió y resucitó. En tanto las dos cosas estaban escritas, las dos cosas Jesús mismo se las anunció a sus discípulos antes de que sucediera. Y lo vimos, o vimos esa parte de la gloria de Dios al cumplir su palabra, al cumplir su promesa de morir, pero también de resucitar. Sí, la frase ahí es fiel, sí puede ser tanto fidelidad hacia Dios como fidelidad o fiel a la promesa que hizo, ¿verdad? Entonces, sí, la característica definitivamente de la fidelidad de la palabra y de las promesas del Señor es una característica de Dios. Él es fiel en lo que promete, en lo que estableció desde un principio, y como estaba escrito, habría de morir, pero también habría de resucitar. Algo de lo que me llamaba la atención cuando estaba en los devocionales, en los evangelios. No recuerdo yo en ningún otro libro del Antiguo Testamento, que es donde están los profetas. Y Samuel, corrígeme si estoy mal, tú también, a ver. Pero no recuerdo que se haya mencionado antes, por ningún profeta antes de Jesús, que iba a resucitar. A menos David sí mencionó cuando dijo, no dejaste que tu siervo viera corrupción, ¿verdad? Como anunciando que no claramente, pero que no iba a descomponerse su cuerpo. Y ocurrió con Jesús. Pero aparte de ese versículo, no recuerdo ningún otro profeta que haya mencionado que Jesús resucitaría. Pero él lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, y lo cumplió. Y en el momento que él lo mencionaba a sus discípulos, a sus cercanos, ellos no lograban captar a plenitud a qué se refería con que iba a volver a vivir. Quizá no le quisieron preguntar directamente para evitar, no sé, pero no les quedaba claro sino hasta el momento que vieron la tumba vacía y todavía ahí tenían dudas, y hasta que Jesús apareció entre ellos en aquel lugar cerrado, fue donde ellos empezaron a comprender que se refería a que volvería a vivir. Porque incluso no lo reconocieron cuando estaba en la orilla de la playa, asando los peces. Sí. Y no quisieron preguntarle directamente, hey, ¿eres tú, Jesús? Entonces, sin embargo, él cumplió la promesa de que moriría y resucitaría. Y después que ya estuvo entre ellos y les dijo, era necesario que todo esto pasara. Y fue el cumplimiento de las promesas que él había dicho. Ahora aquí, antes de hacerle la pregunta a Samuel de lo que hizo Mari, de lo que preguntó Mari de
si hay una profecía en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesús. El original, o bueno, estoy aquí leyendo la letra original, que creo que es la que estás leyendo tú, Samuel. No dice es fiel, dice es quien murió y resucitó. Yo siempre la había entendido como es fiel, ¿verdad? Pero que también caería y que también pues hace, no desentona pues con lo que se está hablando. No sé, Samuel, si tengas algo que mencionar acerca de esto. Sí, en la letra que tengo aquí dice eso, es quien murió y resucitó, pero como bien mencionas, valga la redundancia, al mencionar la fidelidad de Dios, me parece que no, pues no queda para nada mal, al contrario, me parece que está bien. Y en cuanto a la pregunta de Mari de la resurrección de Jesús, Pues a mí el pasaje que se me viene inmediatamente a la mente es Isaías 53, habla de la resurrección del Mesías. Sabemos que habla del quebrantamiento del siervo de Dios en este capítulo, y hacia el final del capítulo habla de que va a perder la vida. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Está hablando de la muerte. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entendiendo el hebraísmo de que cuando se dice vivirá por largos días, se habla de que vivirá eternamente, es otra forma de expresarlo. Entonces habla de la muerte y después la resurrección del siervo sufriente. pero sí es cierto eso que menciona Marino, que no era algo, Era un pues, misterio, pues no en era algo, realidad. no era algo común. Digo porque decía Mari de que sus apóstoles pues no lo entendían, pero era porque pues no era algo que sucediera comúnmente, como a lo mejor algunos en la actualidad no lo entienden por eso, ¿no? Porque no hay un entendimiento de lo que que la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Pero también un entendimiento de decir, yo entiendo plenamente que voy a resucitar, es algo Ujú. que bueno, al menos a mí no me da la mente para concebir eso, aún conociendo la palabra, el decir voy a resucitar con un nuevo cuerpo, voy a resucitar, o sea, es algo que... Ujú. Pero incluso, fíjate, Marta, la hermana de María, cuando fallece Lázaro y le dice, Jesús, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria? O sea, le dice, va a volver a vivir. No recuerdo exactamente cómo dice, pero Marta le dice, sí, yo sé que en el tiempo postrero Sí. Lázaro, mi hermano, va a volver a vivir. Y es cuando le dice Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque tampoco comprendía que se refería a que iba a volver a salir de la tumba con vida. Sí. Entonces, ese fue el evento de cuando resucitó a Lázaro. Y antes de eso, hubo algunas otras resurrecciones. Yo recuerdo la de... no sé si fue Elías o Eliseo pero ya que él ya está en huesos, pues, y avientan a unos hombres ahí y Sí, resucita. pero en el de Antiguo lo Testamento. que los apóstoles hayan sido testigos como resurrección para empezar a captar. No, es que realmente no lo captaron porque, de hecho, así como dice la escritura, se fueron desmoralizados y tristes porque su maestro Se había acabó. sido... Ajá, exacto. ¿Quién iba a darle el seguimiento a lo que habían empezado? Y los tuvo que mandar llamar. Entonces, no quedó totalmente claro a qué se refería Jesús cuando decía que iba a volver a vivir. Creo que es un concepto complicado, ¿no, Samuel? El hablar de la resurrección como tal. Sí, claro. Incluso Isaías 53 es un pasaje que hasta la fecha los israelitas lo interpretan de otra manera. Yo he escuchado a algunos rabís, y ellos entienden que está hablando de
corporativamente, el siervo sufriente es corporativamente Israel, es la nación entera que ha sufrido y que ha sido ah, tratada de ser destruida y que aún así hasta la fecha pues sigue estando ahí y Dios los ha regresado a su pueblo. Evidentemente tiene muchos, esta interpretación tiene muchas cosas cuestionables, pero sí es muy complicado entender esto. eh, y con respecto a las resurrecciones, pues Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro, pero es una, perdón, es una cuestión muy complicada de entender. Los discípulos no los podemos culpar porque es algo, pues sí, naturalmente es algo muy, muy complicado de aceptar siquiera, entonces no era sencillo para ellos entender, como no lo es hasta la fecha para los hebreos entender este concepto y, y a veces creo que sí se es duro, tanto con los hebreos y como se es con los discípulos al decir, bueno, pues es que les dijo Jesús tantas veces. Pues sí, pero la realidad es que ellos vieron cómo unos soldados se llevaron a su maestro y después cómo lo torturaron, cómo lo mataron, pues es evidente que ellos dijeron, bueno, esto se acabó, ya no se pudo, simplemente ya se acabó. Entonces sí, no es un tema para nada sencillo y sí es, sin duda alguna, fue un misterio. Y, y ya por último, bueno, vamos al puente, pero a mí me gustó el coro en cuanto a... Habla de... La primera parte del coro habla de vimos la gloria a través de Jesús. A través de la encarnación de Jesús, que ya mencionaba Samuel al principio de la canción cuando analizamos esa parte. Y luego también habla de que vimos tu gloria precisamente con el cumplimiento de las promesas. Murió y resucitó. Si lo tomamos así como es fiel, murió y resucitó. Y son las formas, creo yo, de que se ha manifestado la gloria de Dios hasta este día. Primero con Jesús, que fueron los que vieron los 12 y todos los que lo vieron y fueron testigos de ello. Pero ahora también con nosotros, a medida que se cumplen las promesas, a medida que vamos viendo el cumplimiento de la palabra, podemos ver que Él es fiel y es una forma de que Él muestra su gloria a través del cumplimiento de su palabra. Dice el puente: eterna gloria y honor, poder y autoridad sean solo a ti, al Rey que resucitó. Aquí es una, pues no sé si se le podría llamar doxología, es una alabanza, una parte de adoración de la canción, Samuel, que se le rinde gloria, honor, poder, autoridad. Me recuerdo mucho a Apocalipsis, algunos pasajes de Apocalipsis. Dice, sean solo a ti, al Rey que resucitó, obviamente hablando de nuestro Señor Jesús. Sí, pues es una conclusión apropiada después de ver cómo vino y sufrió por nosotros, cómo nos dio destellos de su gloria mientras caminó aquí en la tierra, eh, de toda su obra magnífica, de lo glorioso que fue. Pues la conclusión es natural, que toda la gloria y el honor, todo el poder y la autoridad son de Jesucristo. En las Escrituras, como bien lo mencionas, en el Apocalipsis hay estas adoraciones, seres poderosos y de millares y millares exaltando al Cordero de Dios. eh, y es algo que él merece. Deberíamos nosotros tener esto en claro, que debemos darle toda la gloria, todo el honor, todo el poder y la autoridad. En Filipenses 2 se nos deja en claro que por la obediencia de Jesucristo, por haberse humillado hasta lo sumo, se le dio un nombre sobre todo, se le dio toda esta autoridad. eh, eh, y es una esperanza gloriosa que tenemos, porque no se quedó en la cruz, no se quedó toda la obra ahí, no nada más fue el entregar su vida por nosotros, no, su cuerpo no está en la tumba quedó vacía y es la esperanza de una vida eterna para nosotros, es la esperanza de la resurrección de los muertos, es el ya no tener temor a morir, lo que dio
lo que fue el combustible de los cristianos primeros de la iglesia temprana, que podía resistir la persecución, las torturas, el circo romano, eh, toda esta, pues sí, toda esta injusta cacería que se les hizo, esta esperanza de la resurrección del rey que resucitó, a eso estaban aferrados todos estos cristianos. Entonces los ponían enfrente de las fieras, los torturaban para que renegaran de la fe, y ellos esto no los inmutaba porque sabían que el rey había resucitado, que la muerte ya no tenía ningún poder sobre ellos, y eso, pues, repito, a raíz de toda esta obra magnífica, pues no nos queda a nosotros más que reconocer esto, que la gloria y el honor, que el poder y la autoridad son de Él. Él, como Jesús mismo lo dijo, el que puso su vida, nadie se la quitó, Él la puso, y de la manera que la puso, mostró su poder y su autoridad al tomarla de nuevo. Nadie le quitó la vida, Él dijo, yo la voy a poner por la humanidad, y de la manera en que la puso, después la tomó de vuelta y resucitó. Entonces me parece que es una manera muy buena para cerrar esta canción, como bien lo mencionaste, como si fuera como una doxología, una especie de doxología. Me parece que la letra a mí me gusta mucho la letra de esta canción. Mari, ¿es bíblica esta canción? Sí, es bíblica, definitivamente. Samuel. Sí, creo que hay múltiples pasajes que respaldan esta canción. ¿Y crees que es apropiada para cantarla en la iglesia? Sí, recorre muchos puntos teológicos muy buenos, recorre la obra de Jesús en esta tierra, y tiene una parte que es muy importante, que es la alabanza y la exaltación a Dios. Mari. También comparto lo que mencionó Samuel. Es un muy buen, una manera muy adecuada, y considero yo si está completo las razones por las cuales adorar al Señor y darle gloria y honor. Y por último, a las partes para cambiar, me imagino, aparte de las que ya hablamos, algo más que quisieran cambiar, quisieran modificar de la canción. Yo por mi parte sí le haría los ajustes, nada más en el verso que mencionamos, donde dice reflejaste, que vamos a dejar la palabra reflejaste, pero vamos a cambiar el tu otro poder, ¿no? Tu poder, ajá. En vez de con poder, tu poder, ¿no? Sí. Y habíamos mencionado también, Samuel, la parte de... No, creo que nada más era esa, ¿no? No sé si era otra parte, Samuel. No recuerdo alguna otra parte, creo que solo recuerdo eso de reflejaste con poder, y que Mari muy acertadamente solucionó al nada más cambiar la palabra con por tú. Muy bien, entonces esta fue la canción que se analizó. Sí, Mari. Nada más una fe de erratas. Ahorita que mencionaba en uno de los comentarios acerca de cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, nada más comenté yo que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. No, es incorrecto lo que mencioné. Lo correcto es: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Está en Juan 13, versículo 16. Solo esa corrección. Y creo que lo que habíamos dicho, Samuel, es la parte... Para mostrar tu gloria a la humanidad. Sí, esa parte, para mostrar tu gloria a la humanidad. Como cordero te entregaste en humildad para mostrar tu gloria a la humanidad. Que concluimos, creo que pues ese acto atroz en contra de nuestro Señor Jesús, pues no mostró en sí la gloria de Dios a la humanidad. Al contrario, el siervo sufriente, mismo Pablo lo dice, se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo sumo en 2 ocasiones. Entonces
esos dos cambios están pendientes. Muchas gracias, Samuel. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Mari, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre un gozo compartir. Muchas gracias, hermanos, por escucharnos. Dios los bendiga. Gracias, Natalia.